Hola, mi nombre es Isabel Sofía Monroy y hoy les voy a hablar un poco sobre el libro negro de la Nueva Izquierda. Voy a pasar este capítulo que es de la segunda parte y este está escrito por Nicolás Márquez y es sobre comunismo y sodomía. Acá les voy a pasar a dar como un contexto. Prácticamente el primer subtítulo es sobre la homofobia marxista. Eh, Esto es bastante curioso porque este subtítulo empieza con una carta que es mandada a Karl Marx, la cual dice que prácticamente que no sabía que de alguna manera u otra existía este tipo de perversiones o personas así dentro de la URSS. Y acá también se habla muchísimo del hecho de que como al final terminan contradiciéndose, por eso es que al menos el subtítulo en el libro está como con comillas, porque indirectamente o no directamente se terminan como de alguna manera contradiciéndose bastante. Desde el principio se aclara o de alguna manera se da a entender que la URSS y la sociedad soviética del momento en definitiva no era la más aliada ni la que más apoyaba ni estaba muy de acuerdo de eso. De hecho eran bastante homofóbicos, consideraban que un hombre realmente no podía ser así. Por eso esto es lo más curioso del capítulo, es que como el hecho pasa a ser de una homofobia a una alianza que termina siendo prácticamente eterna. De hecho, la alianza nueva y eterna es uno de los subtítulos de este capítulo, el cual prácticamente este subtítulo, bueno, en el medio de estos dos, de la homofobia marxista y la alianza nueva y eterna, está del exterminio a la utilización proselitista. Y es que prácticamente el cómo se pasa de una homofobia o de un odio o repudio o hasta asco hacia los homosexuales a verlos necesarios para su causa. Es lo mismo que igualmente pasó con las mujeres. Realmente las mujeres no eran vistas como víctima o como sujeto de revolución, pero después, tanto Friedrich, que es el que prácticamente siguió con esto, fue quien vio que era necesario hegemonizar este tema y pasar de una u otra manera a otras luchas y otros diferentes sujetos de opresión, la cual realmente no era dada por los mismos casos que la cual es dada por un proletariado, pero igualmente se le vio necesario o vieron necesario sobrevivir de alguna manera u otra, por lo que esta persona, o bueno, en este capítulo se da mucho a entender eso, que prácticamente no fue de la nada, pero claramente fue bastante confuso tanto para todo el mundo como para de alguna manera, los soviéticos y la sociedad comunista como tal, que de la nada, perdón, que directamente pase a ser un comunismo aliado, por así decirlo, una sociedad comunista que se veía y que luchaba por los derechos de los homosexuales. Y no solo de los homosexuales, sino de ya pasó a ser las mujeres, ya pasaba a ser muchas cosas que realmente anteriormente no se veían. Y eso es algo que realmente impresiona a cualquiera que lo lee. Es decir, que en un principio lo primero que te muestra en un capítulo es una carta de el padre del marxismo y el otro padre del marxismo hablando que no les gustaban los gays y que no sentían como ninguna manera como esa conexión o que no sentían ningún tipo de toleración o indiscriminación o tolerancia, pasar a ser como una alianza bastante, de alguna manera era congruente, y no solo era congruente, sino que era un espacio bastante abierto para todo el mundo. No solo para todo el mundo, sino por la definición, por muchas cosas que estaban dentro de ello que nadie lo entendía. Y a mi parecer, creo que me va a extender un poquito también ese video, a mi parecer, al final Friedrich Engels termina haciendo lo que quiere con una teoría que era de dos personas, y esas dos personas eran Marx y él, pero al final Friedrich intenta y hace todo de una manera muy desesperada
para conseguir más sujetos de lucha, para que más personas se unieran, para que más personas estuvieran pendientes y para que muchas más personas estuvieran ahí y ahí y ahí y ahí. Cosa la cual puede que no sea mala, pero al final del tema sí termina siendo un concepto hipócrita, y no solo un concepto hipócrita, sino un concepto cambiante. Es decir, tú no te puedes asegurar de que la misma izquierda, el mismo comunismo de hoy sea el mismo de mañana, porque mañana puede que digan como, es que los gatos también son parte de nuestra lucha y lo van a hacer. O al menos eso es lo que se da a entender en el libro, que la obsesión por hegemonizar y tener muchos más sujetos para defender terminaría siendo como esa alianza de la cual se habla, que sería como de alguna manera nueva y eterna y que una alianza que realmente nadie esperaba, pero que terminaría siendo una alianza. Y digamos, voy a buscar para citar textualmente del libro, porque sí es bastante curioso lo que se termina haciendo en este. Y es que lo que les digo, la misma carta es que es impresionante. Les voy a citar textualmente lo que dijo Carr. Y esto que me cuentas son revelaciones contra la naturaleza. Los pederastas comenzaron a multiplicarse y a darse cuenta que ellos forman un poder dentro del Estado. Solo les faltaba una organización, pero según esto ya parece existir en secreto. Y como se está infiltrando en todos los viejos partidos, incluso en los nuevos, desde Rosin su victoria es inevitable. ¿Qué pasa acá? Se torna el concepto, aparte de que eran bastante homofóbicos, se nota el concepto de que los ven como unos pederastas y no los ven como algo natural. O sea, se les ve como directamente pederastas sí o sí. O sea, para ellos cualquier homosexual era un pederasta. Acá pasa al hecho de que la sodomía termina siendo despreciada y pasa a ser como, prácticamente es despreciada por la doctrina y también al mismo tiempo combatida. Y como se sabe en ese momento, o sea, estaba un poco de la parte del proletariado, pero siempre existía como esa como complicación de hechos de que no se veía y ya no se estaba viendo solo un proletario como problemática. O sea, es decir que y empezaron a considerarse actos tan fáciles como el mismo hecho de cepillarse, un acto revolucionario, porque estaban desesperados por buscar muchos sujetos. Y aquí mi conclusión es que, a mi parecer, Friedrich nunca hizo las cosas bien después de, porque creo que Karl Marx y Friedrich es una buena presentación de un comunismo y de lo que Karl Marx deseaba hacer, pero el Friedrich que después se junta con Stalin, Lenin, no se junta, sino que pasa a esa generación, pasa así, termina siendo todo lo que no se veía realmente en un comunismo. Y ya, eso es todo. Bye.